Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Y ciertamente hoy va a ser una prédica complicada por el tema que vamos a hablar. Realmente va a ser complicado. Mi meta es que todos nosotros nos sintamos retados a evaluar nuestros propios corazones, a evaluar nuestra mirada en el Señor con el tema que vamos a ver hoy. Amor, el terreno difícil. Y creo que hoy va a pasar como en las películas. Probablemente van a ver al final, voy a hacer un cambio de todo lo que han escuchado. Y espero que ustedes sientan en su mente y en su corazón el cambio. Espero que sí. Así que miren la imagen. Yo estaba luchando en mi mente si ponía como amor 4x4 o amor, no sé, todo terreno tal vez o algo por el estilo. Pero amor en terreno difícil. Y comencemos preguntando, ¿de dónde proviene el bien que encontramos en este mundo caído? Cada día que nos levantamos y decimos qué rico clima, cada día que terminamos el día de trabajo, o la semana de trabajo o el mes de trabajo y decimos, wow, estuvo bien, llegué a mis metas, tuviste una reunión familiar y todo estuvo muy bien. ¿De dónde proviene esos momentos bonitos que podemos experimentar en este mundo caído, no? La respuesta rápida y sencilla y obvia es Dios. Dios ha provisto por ese momento o ese lugar o esa familia o esa iglesia, lo que sea que haya estado en tu mente. Su imagen permanece en cada persona, incluso nosotros pecadores somos capaces de dar cosas buenas. Dice la Biblia, si nosotros siendo pecadores somos capaces de dar a nuestro hijo algo bueno, pan, entonces mucho más nuestro Señor. Somos hechos a su imagen y semejanza. Así que incluso a pesar de nuestro pecado, por el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, somos capaces de hacer o dar algo bueno. Por otro lado, también debemos de recordar, y lo vamos a ver en medio de la prédica, que Dios derrama sus bendiciones sobre toda la humanidad entera. Él siempre derrama sus bendiciones a todos nosotros, aunque no querramos reconocerlo. Dios es siempre bueno. Amén. Siempre. Y eso, hermanos, en la teología se llama gracia común. Y lo vamos a ver hoy como cuando escuchamos que Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos, o el sol toda la mañana. Las bondades que proceden de su favor a toda la humanidad, la lluvia para que los frijolitos crezcan, todas esas cosas es la bondad de Dios, su gracia común. Pero la gracia común debemos de diferenciarla de una que se llama gracia especial. Vamos a llamarla de esa manera, gracia especial. Y es diferente en varios aspectos. Uno, porque la gracia común no prepara al no creyente para salvación ni produce perdón de los pecados. No lo hace. La gracia especial sí. Abre tu ojo, quebranta tu corazón. Te pone la mirada en el Señor, te hace vivir para Él y no para ti. La gracia común se concede a todas las personas, pero la gracia especial solo a unos cuantos elegidos. La gracia común proviene de la misericordia de Dios como nuestro Creador, pero la gracia especial fluye del amor de Dios, nuestro Redentor, a todos nosotros por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. La gracia común hace que todos vean y sepan que ahí está un Salvador, ahí está una cruz vacía. La gracia especial te hace entender que está vacía porque Él murió por tus pecados. Sin embargo, siempre debemos de ser prudentes también sobre estos detalles de gracia común y gracia especial. Necesitamos discernimiento y firmeza para rechazar el mal y humildad y sabiduría para discernir el bien y disfrutarlo con gratitud, ¿no? Así que, hermanos, habiendo dicho eso, por favor, sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículos 43 y 48, y luego oramos. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mira cómo inicia el Señor. Era conocimiento común en ese momento. Cualquiera te diría, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.
Porque si ustedes aman a los que lo aman, y aquí viene una pregunta que debe de atravesar nuestro corazón, nuestra mente, lo que creemos saber o las veces que nos llamamos buenos, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabras difíciles hoy. Mira cómo termina. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Oremos. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a entender hoy qué significa todo esto que estás diciendo, Señor. ¿Qué significa este estándar que estás levantando o enseñando, Dios? He vivido mi vida hasta el día de hoy con mi propio estándar y he desechado el tuyo. He vivido bajo una mentira todo este tiempo pensando de que soy buena persona, hijo tuyo, porque no me meto en problemas, cuando tú claramente estás diciendo amar al enemigo. Que esto que escuchamos hoy, Señor, te ruego y suplico que no lo haga a un lado y que no haga oídos sordos a tu palabra, sino que enséñanos, Señor, enséñame a poner atención y vivir para tu honra y gloria, Señor. Enséñame qué significa todo esto. Enséñame a honrarte, Señor. Enséñame a no vivir más conforme a mi propio entendimiento, sino que quita la venda de mis ojos, Señor, los tapones en mi oído probablemente, o la dureza en mi corazón, Señor, quebranta absolutamente todo lo que impida vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos, por favor, Dios. Amén. Así que, como les dije, es difícil hoy, porque va a ir en contra totalmente de nuestra propia carne y nuestros propios deseos. Difícil. Estamos todos nosotros predispuestos a hacer lo que más nos conviene. Ninguno de nosotros se levanta en la mañana y piensa inmediatamente, ¿cómo puedo hoy matar mi carne mejor que ayer? Nadie piensa así. Más bien empieza a pensar probablemente qué desayuno me puedo hacer, dónde me puedo ir a tomar un café o algo por el estilo. Pero el mandamiento es ama a tu prójimo. Se encuentra en Levíticos 19 y 18. Y comencemos con eso. Mira cómo comienza Jesús en Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo, Él está hablando a judíos. Amarás a tu prójimo, odiarás a tu hermano. Pero eso está en Levíticos 19, versículo 18. Así que vayamos para allá y miremos ahorita todos nosotros si Levíticos realmente dice, odia a tu enemigo. Levíticos capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levíticos, Antiguo Testamento. Ninguna parte de la escritura del Antiguo Testamento colocaba, si ustedes van, si lees todo el Pentateuco, lo que sea, en ninguna parte del Antiguo Testamento vas a escuchar, ama a tu prójimo, odia a tus enemigos. En ningún lado. Dios dijo, amarás a tu prójimo. Pero el malvado, el egoísta, el malentendido, entendía que su prójimo era solo aquel de su propio país. O entendía que su prójimo era solo aquel de su propia nación, su propia religión, solo aquellos que piensan como yo, solo aquellos que considero mis amigos verdaderos. Mi prójimo son aquellos que solamente comparten mis propios intereses. Mi prójimo son solo aquellos que aceptan lo que yo digo y hacen lo que yo digo. Esos son mis prójimos. Aquel que me aprecia, ese es mi prójimo. Aquel que no me miente, aquel que no me engaña, aquel que no hace nada de malo en contra de mí, ese es mi prójimo. Pero ese no era lo peor. O sea, lo peor no era que pensaran así, lo peor es que le agregan a la palabra de Dios y todos ustedes recuerdan cómo termina Apocalipsis, cualquiera que le agregue algo más, ¿no? El mandamiento dice, amarás a tu prójimo. Y ellos estaban dispuestos a colocar algo en la boca de Dios que Él nunca dijo. Ellos estaban dispuestos a colocar un pensamiento que Dios nunca pretendió. Odiar a mi enemigo. Nunca lo pretendió. Ver a tus enemigos como perros. Verlos con desinterés.
Solo debes velar por tu propia vida. Solo debes de hacer lo que te conviene. Mientras no hagas daño a nadie, estás bien. Mientras no hagas daño, hables o lo que sea, estás cumpliendo este mandato. ¿Estás escogiendo quién se merece tu amor o estás escogiendo quién se merece ser llamado prójimo? Eso es lo que está pasando ahorita. Así que la pregunta es, ¿será realmente este el amor que deben vivir aquellos que se llaman hijos de Dios? Este es el amor. Nosotros que nos llamamos creyentes, debe salir de nuestra boca: ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Mi prójimo es solo aquel que no busca problema conmigo. Ese es mi prójimo. Con el que llevo la fiesta en paz, ese es mi prójimo. Mientras no haga daño a nadie, estoy cumpliendo. Mateo capítulo 5, mientras no mate a nadie, estoy cumpliendo. No matarás. Ustedes saben que no dice eso. Si hablas mal de tu hermano, si le dices racá, si le dices tonto, estúpido, depende de la versión que tengas. Mientras no salga odio de mi boca, estoy cumpliendo. Ellos consideraban enemigos a quienes querían. Eso era lo que estaba pasando. Probablemente todo el mundo, aunque existían leyes expresas en el Antiguo Testamento que decía lo contrario. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es, ya leímos Levítico, pero ahora nos vamos a ir un poquito más para atrás, si está en Levítico, y vamos a Éxodo capítulo 23, versículos del 4 al 5. Éxodo capítulo 23, versículos del 4 al 5. Éxodo capítulo 23, el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, ya está en el camino a la tierra prometida. O sea, pero ya pasó lo del Mar Muerto, ya pasó lo de las plagas. Entonces ahora el Señor les dice en Éxodo capítulo 23, versículos de 4 al 5, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, mira lo que dice: si encuentras extraviado el buey de su enemigo o tu asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Miras al que te cae mal, o miras el celular del que te cae mal y dices, no, el que se lo robe. Pero desde Éxodo es como, ayúdalo. Luego, más adelante, Deuteronomio 23:7 dice, y todavía más, mira, el enemigo aquí, Éxodo, puede incluir el mismo pueblo de Dios. Y ahora Deuteronomio 23:7 dice, no aborrecerás al edomita ni al egipcio. Deuteronomio 23:7, a ese que te esclavizó no aborrezcas al egipcio ni al edomita, que estás conquistando ahorita porque ellos están yendo a pelear por todo Canaán a los de Edom. Esas naciones habían sido tan enemigas de Israel como cualquier otra, pero era cierto que Dios también les había dicho a ellos, vayan y conquístenlas, pero aún así Dios les está diciendo, no aborrezcas al edomita. Si él viene, pide perdón, no sé, si él quiere ser parte del pueblo, no lo aborrezcas. Sin embargo, era muy injusto entonces concluir de esto que debían odiar todos sus enemigos. En ningún momento le hemos leído, mira, aceptar a los egipcios, a los edomitas. Si tu enemigo el burro de tu enemigo está con problemas, ve y ayúdalo. No debes de concluir que esto significa odia a tus enemigos o a cualquier extranjero. Hermanos, si realmente Dios quisiera que odiáramos a todo extranjero del Antiguo Testamento, si Él quería que los judíos odiaran a todo extranjero, quitemos el libro de Ruth de la Biblia. Quitemos ese libro, no debería existir. Pero el propio libro de Ruth nos enseña que Dios nunca tuvo en mente odia a tu enemigo. Los maestros de la ley, sin embargo, enseñaban que no debías tratar a nadie como un prójimo a menos que esa persona se lo mereciera. Eso era la enseñanza. Y mira, y tristemente esa es la enseñanza hoy. No trates a alguien como prójimo si no se lo merece. No iré, no oraré por él, no le llamaré, no le escucharé, no me acercaré. No se lo merece. Si no es respetable, si no demuestra ser un hombre de bien, una mujer de bien, si sus palabras son necias, no se lo merece, no es mi prójimo.
Pero hermanos, la misericordia de Dios exige en su ley, no se fije en lo que uno merece. El amor del Señor en este caso se extiende a los indignos, a los malvados y a los ingratos. ¿Quién cumple todas esas cualidades? ¿Quiénes son los indignos, los malvados y los ingratos? Los enemigos pecadores de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Nosotros. Es evidente que Cristo no introduce nuevas leyes. Les acabo de leer unos cuantos versículos en el Antiguo Testamento. Cristo no está diciendo algo nuevo, sino que corrige el entendimiento de las personas, corrige la manera que ellos están haciendo iglesia, digamos. Corrige eso, corrige sus perversas interpretaciones de la Escritura porque solo lo hacen para su bien. Veamos cómo declara nuestro Señor Jesucristo el mandato que tenía en mente el corazón de Dios, ¿no? Nos enseña la lección y nos dice, pero yo les digo, y debemos de poner tanta atención. El Señor está diciendo, pero yo te digo, escucha, necesitas escuchar. Yo que he venido a ser el gran pacificador, el reconciliador entre Dios y los hombres, yo te digo que los ames, que los amé a ustedes, antes de la fundación del mundo, cuando eran extranjeros y enemigos. Yo te amé antes de la fundación del mundo, cuando eras extranjero y enemigo, cuando no tenías nada que ver conmigo, cuando no querías nada conmigo, te amé. Así que yo te digo, ama a tu enemigo. Ama a tus enemigos para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5. Y debemos de dar gracias a Dios por esas palabras. Realmente debemos de dar gracias a Dios porque, una vez más, ¿quiénes son esos enemigos? Dijimos que nosotros, pero leamos Romanos, ahora Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Vamos a leer versículo 8 y luego vamos a saltar al versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 y luego salto al versículo 10. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Característica número 1, éramos pecadores. Ahora el versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escucha, éramos enemigos y fuiste reconciliado por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, tenemos salvos por su vida, amén. Mucho más. Y esos versículos enseñan claramente el amor de Dios se extiende a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Nosotros. Así que, hermano, te digo, no respondas con violencia, responde con amor. Nada más va a desarmar al enojado, al engreído, al que te está luchando, batallando. Nada más desarmará a tu enemigo tan fácilmente como responder de la manera que tu enemigo no esperaba. Pero tú me puedes decir, pastor, me ha herido, me ha pisoteado, me ha insultado, me ha humillado. Usted no sabe. ¿Cómo puede pedirme que lo trate con amor a alguien tan vil y terrible como él o como ella? Y te pregunto, ¿era esto lo que realmente tenía la ley como propósito? ¿Amar cuando fuera fácil? Ese es nuestro llamado, amar cuando es fácil amar. Ese es tu llamado. Si me siento bien, amo. Si estoy cómodo, con mucho gusto, pero si no, no puedo. Ese es nuestro cristianismo, entonces. Incluso diría hoy, hermanos míos, estamos tan engañados que aquello que es fácil amar, fallamos en amarlo. Y escúchame, aquello que es fácil amar, para algunos sería complicado amarlos. Y se me viene tanto ejemplo a mi mente. Es fácil, debería ser fácil amar a mis hijos, ¿no? Son mis hijos. Y aún así fallo.
Debería ser fácil perdonar a mi esposa, pero aún así me cuesta. Debería ser tan fácil venir a la iglesia y amar a todos, alabar al Señor, pero me cuesta. ¿Sabes cuál es la razón? El amor debe ser algo divino. El amor al prójimo debe ser algo divino. El amor a la iglesia debe ser algo divino, debe ser algo de Dios. Y en el siguiente versículo Jesús explica cómo debemos de hacerlo. El versículo 44. Amen a sus enemigos, dice él. Difícil. Oren por los que los persiguen. Peor. ¿Quieres que tome tiempo aparte en mi cuarto, donde sea, y empiece a orar por ellos? Y Reina Valera pone algo que no tienen otras versiones, que no está mal. Pero si tienes una Reina Valera, dice ahí, bendecid a los que te maldicen. Bendíganos, dice el Señor, bendíganos. Cuando las personas que más te molestan se acercan, cuando vienen y quieren decir algo malo, míralo a los ojos y dile que el Señor te bendiga. Que el Señor esté contigo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Dios dice, bendícelos, hagan el bien y oren por ellos. Y todos nosotros, ¿cómo es posible? La verdadera dirección que indica la ley es el amor, real y costoso, extendido incluso a los enemigos. Real y costoso. ¿Cómo sabes que amas a alguien? Cuando cuesta. Y sin importar lo que suceda, sigue amándole. Sigue orando, sigue bendiciéndole. Esposos, ora por ella, bendícela a ella, ámala a ella. Real y costoso. Esposas, ora por él, bendícelo a él. Mira, eso se ha perdido tanto. Yo les digo en serio, vas a una iglesia, tristemente, espero que no sea así, pero preguntas en esta iglesia, ¿cuántos de ustedes, esposos, esposas, oran y bendicen viceversa, no? Que el Señor te bendiga, esposo, que el Señor te bendiga, esposa. El amor real y costoso. El contenido de ese amor tampoco debe ser una definición o una idea o solo porque yo o no yo, porque la palabra de Dios te está enseñando algo nuevo, no es solo conocimiento, no es porque sabes que es lo correcto y así debe ser, no debe ser así, o no debe ser porque es culturalmente aceptado, o no debe ser incluso porque como todo mundo en la iglesia lo hace, entonces yo lo hago así, que no es malo, pero no debería ser la razón principal. El amor se basa en la enseñanza y en el ejemplo de Jesús, por medio de quien viene el verdadero amor. Jesús nos dice, ama a los enemigos, aunque implique hacerles el bien. Eso está en Lucas capítulo 6. Ora por ellos. Mateo capítulo 5, 44. Y esto no puede ser actividades hechas a regañadientes. Y déjame explicarle. Orar, bendecirlos, amarlos, no pueden ser actividades a regañadientes. No pueden ser obras de tu parte sin sentimiento, sin emoción. Y un ejemplo sencillo. Mi hijo se pelea y yo le digo a mi hijo menor, ve y pídele perdón a tu hermano. No puede ser a regañadientes. No puede ser como que, no quiero. No puede ser así. Ve y pida perdón. Ese es el llamado de nuestro Señor. ¿Y cuál es? Todo tu corazón debe estar involucrado. Todo tu ser, toda tu mente, todo tu cuerpo. No es alejarme mientras lo abrazo, no. Ustedes saben ese tipo de abrazo bueno, o por lo menos yo pienso así, ese tipo de abrazo de que te piden perdón, pero es falso porque perdón, ¿no? En lugar de un abrazo fuerte, bien sentido, que te rompe la espalda. Todo tu corazón debe estar involucrado, todo tu ser, toda tu mente, todo tu cuerpo. Hermanos, son acciones cálidas y costosas para el bien ajeno. Una buena manera de pensarlo.
acciones cálidas y costosas para el bien ajeno. Así que no hay razón para pensar que Mateo no estaba incluyendo todo tu corazón, toda tu mente, tu emoción, tu cuerpo como parte de todo esto que está diciendo, ¿no? De amar a tu enemigo. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos uno muy bueno. Jesús oró por sus verdugos, incluso mientras lo estaban clavando en la cruz. ¿Te imaginas eso? Agarran tu mano, miras el clavo, miras el martillo, está clavando en ese momento, que salga de tu boca: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que viene la pregunta para todos nosotros, y como siempre yo les digo, mi meta es hacer un golpe hoy en todos nosotros, créanme, igual conmigo. Si Jesús perdonó y oró por sus enemigos mientras moría en la cruz, tú no tienes ninguna excusa válida. Orgullo o pereza, esas son tus excusas. No tienes excusa válida para quedarte callado y no orar por quienes te han dañado. No la tenemos. Simplemente no la tenemos. Si Él no escatimó, si Dios no escatimó a su propio Hijo para perdonarme a mí, su enemigo, que no quería nada con Él, acercarme al Padre, ¿qué excusa tengo yo para no hacerlo con mi enemigo? Y ni siquiera mi enemigo, mi hermano. Algunas veces ni siquiera me atrevo a hacerlo con mi hermano. Así que hay una importante pregunta que debes hacer, debido a que Dios es amor, y aquí voy a llevar a otro extremo. Estamos obligados, o sea, si Él nos está diciendo amar a nuestro enemigo, ¿estamos obligados también a pasar por alto la injusticia de nuestro enemigo? La respuesta corta es no. Por supuesto que no. Y ahí debemos diferenciar, ¿no? Debemos diferenciar sobre el tipo de amor que vemos de Dios. Como explicamos al inicio, los teólogos han relacionado el amor de Dios de Mateo 5, 44 y 45 como su gracia común, el favor misericordioso que Dios concede comúnmente sin distinción a todos los hombres. Pero no estamos obligados a pasar por alto la injusticia, eso sí. Perdonar, por supuesto, amar, orar, bendecir, sí. Dios, Él podría con justicia condenarnos a todos nosotros, ¿no? Si Dios viniera y dijera hoy: Pastor Edgar, condenado, ¿qué diría? ¿Qué podría decir yo? Lo único, moralmente, ¿verdad? Lo único que realmente puedo decir es: Cristo murió por mis pecados. Esa es la única razón. Y ahí es donde Él muestra un favor inmerecido hacia mi alma y hacia la alma de cualquier persona que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es erróneo entonces concluir que el Antiguo Testamento exige un trato severo para los enemigos. Jamás, jamás el Antiguo Testamento tenía esa intención. De hecho, el Nuevo Testamento, ahorita, Mateo capítulo 5, separa esa idea. O sea, no está diciendo, Mateo no está diciendo, el Antiguo Testamento es viejo, es antiguo, ahora el Nuevo Testamento, Mateo, es amor, no, perdonar, enemigo. No es cierto. De hecho, hermanos, el Antiguo Testamento a menudo ordena el amor al prójimo. Ya lo leímos en Levítico, lo leímos en Éxodo, lo leímos en Deuteronomio. Pero lo que está pasando aquí en Mateo capítulo 5 es que Mateo está reafirmando que la ley del Antiguo Testamento tenía eso en su corazón. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Ya del Antiguo Testamento no es nuevo. El ejemplo que Dios proporciona, el incentivo. Ahora, si todo lo que he dicho hasta el momento, yo sé que sí, ha costado, ha sido duro recibirlo, yo sé que sí. Si todo lo que he dicho ha sido duro, el incentivo que tenemos, Dios sabe que nuestro corazón iba a luchar, Dios sabe que mi mente no iba a querer hacerlo. Pero Él nos da un incentivo, versículo 45 de Mateo capítulo 5, para hacerlo. Nos da ánimo para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ese es el ánimo. El propósito del pasaje, sin embargo,
no es enseñar los medios para llegar a ser hijos, no es eso. No llegamos a ser hijos porque amamos a nuestro enemigo, cuidado, piensas de esa manera, sino que amamos a nuestro enemigo porque somos hijos. Mujeres, ¿cómo sabes que amas a tu esposo? Porque es la persona más necia del mundo, pero la amo. Esposos, no hay nadie que me irrite más o que sabe tocar los puntos correctos para exasperarme como ella, pero la amo. No llegamos a ser hijos porque amamos. Amamos a nuestros enemigos. Tu esposa y esposo no es tu enemigo, pero amamos a nuestros enemigos porque somos hijos del Padre. El significado entonces es amar a los que os aman, no demuestra superioridad moral. Hasta el peor de los hombres haría eso, amar a quien lo ama. Es fácil. Incluso un publicano llegaría a ese extremo de amar a quien ama. Entonces lo que está enseñando Mateo y lo que está enseñando el Señor Jesucristo es quien quiera ser considerado cristiano, que ama a sus enemigos. Esa es tu evidencia. Vas a amar a tus enemigos, vas a orar por ellos, vas a amarlos a ellos, vas a bendecirlos. Según hemos leído, el amor de Dios busca relacionarse con los enemigos para el bien de ellos sin importar el costo. El hombre se rebela contra eso, de hecho. Prefieren el legalismo antes que el amor genuino. Y eso es lo que pasa en la iglesia hoy, ¿no? Estoy llegando a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy aquí, estoy ofrendando. Prefieren el legalismo antes que el amor genuino, costoso y real. Se esconden detrás de reglas antes de que tomar el paso de amar y perdonar. El legalismo les da la ilusión de haber ganado su salvación, de que tienen valor y costo sin amar a nadie y odiando a los demás. El legalismo les da el permiso de ser libertinos sin amar verdaderamente. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. No podemos seguir caminando así. No podemos seguir diciendo, pero estoy cumpliendo esto, entonces aquello no importa. No puede ser. Nadie está más lejos de la bondad de Dios cuando cree que es bueno siendo legalista. Es verdaderamente horrible y monstruoso que el mundo haya estado tanto tiempo en oscuridad, incluso en este momento, sin comprender que se trata de un mandato expreso de Dios y que todo aquel que lo obedece conscientemente, que lo desobedece conscientemente, queda excluido del grupo de los hijos de Dios. ¿Saben qué es lo terrible? Va a haber personas que escuchan lo que estamos hablando ahorita y van a tratar de buscar la manera de sentirse bien por no hacerlos. Pero qué si aquella, y mira, y no digo que no sean razones válidas, pero qué si me hizo esto, pero qué si me trató así, pero qué si me dijo aquello, pero qué si me robó. Ninguno de nosotros ha sufrido tanto como para derramar sangre como nuestro Señor Jesucristo. Simple. Y con eso también quiero animarte. Una cosa es luchar para hacerlo. Pastor, quiero hacerlo. Me cuesta. Quiero. No puedo. No me sale, no puedo. Yo te diría, bienvenido al club. Ese es el proceso de morir a tu yo y que el Señor viva. Pero otra cosa muy distinta es decir, no quiero. En resumen, Cristo nos asegura que esta será la señal de nuestra adopción, si somos bondadosos con los ingratos y malvados. Sin embargo, hermanos, no debemos entender que nuestra generosidad nos hace hijos de Dios, sino que el mismo Espíritu, que es testigo, garantía y sello de nuestra adopción gratuita, corrige los malos deseos de la carne que se oponen a este mandato. Cristo demuestra con sus acciones que nadie es hijo de Dios, sino aquellos que se asemejan a Él en mansedumbre y bondad. Este es el fruto verdadero del nacimiento, no la razón del verdadero nacimiento. El fruto de nacer de nuevo, amar a tu enemigo. Amar en terreno difícil.
amar cuando cuesta. Lucas dice, y seréis hijos del Altísimo, dice Lucas capítulo 6. Y no es que no adquiera este honor por sí mismo una persona, ni que empiece a ser hijo de Dios por amar a sus enemigos. No pienses de esa manera. No es de que como estoy amando a este que me cae mal, seguramente soy hijo de Dios. No se trata de eso, sino más bien que dice, si eres hijo, vas a amarlo. Se ha dicho en el pasado, hermanos, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Devolver bien por mal realmente, ¿quién lo hace? Y aunque los hombres sean tan malos y nos traten con tanta bajeza, eso no nos exime de la deuda que tenemos con ellos. El amor a nuestros prójimos. No nos eximen. Son malos con nosotros, no nos exime. Primero, ellos son portadores de la imagen de Dios. Y quieras o no, ellos son de Dios. O sea, para bien o para mal, son de Dios. Judas, para bien o para mal, era de Dios. Ahora te pregunto, si algo o alguien es de Dios, ¿abusaremos de aquello que le pertenece a Dios? Creería que no. Él va a decidir qué hacer con eso, no yo. Así que debemos de tener compasión por ellos, buena voluntad hacia ellos. Y esto es lo que nos dice Mateo 5 que debemos de hacer. Debemos hablar bien de ellos. De nuevo, Reina Valera dice, bendigan a quienes los maldicen. Lucas 6:28 también lo dice. ¿Qué significa no devolver insulto con insulto? Y si de repente las malas palabras sale de tu boca un insulto o algo que no debiste haber dicho, no puedes sino inmediatamente pedir perdón por tu pecado. También dice la Biblia, debes hacerles el bien. El bien a quienes lo odian, dice Mateo 5:44. Y esa será una mejor prueba del amor que las palabras mismas que digas. Y también dice, debes orar por ellos. Oren por quienes los ultrajan y los persiguen, dice Mateo 5:44. Cualquiera pensaría, no quiero, me cuesta, mira cómo me trata el mundo, mira lo que hacen. Y a eso responderíamos también, no es nada nuevo de que los santos hijos de Dios, los escogidos de Dios, van a sufrir. No es nuevo que los santos hijos de Dios sean odiados, maldecidos, perseguidos, ultrajados por personas malvadas. Cristo mismo fue tratado así, ¿por qué esperas un mejor trato tú? No es nada nuevo. Así que cuando nos encontramos con ese tal maltrato de la gente, tenemos la oportunidad en ese mismo momento de demostrar dos cosas. ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Te estás conformando a Dios o no? ¿Estás siguiendo el mandato, el ejemplo de Cristo o no? Y aquí se nos dan dos razones para hacer cumplir este mandato. Uno, para que seamos como Dios nuestro Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que tengas esa certeza en tu corazón. Y número dos, para que en esto podamos hacer más que los demás. Versículos 46 y 47. Los publicanos aman a sus amigos, el interés los dirige a ellos. Pero el versículo 46 y 47, permítame leérselo de Mateo capítulo 5, dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Se nos da la oportunidad de hacer más que los demás. Y la pregunta que deben de hacerte es, ¿qué hago en este momento más que los demás? ¿Qué obra sobresaliente estoy haciendo? ¿Acaso sé más que los demás? ¿Hablo más de Dios que los demás? ¿Profeso a mi hermano sobre Dios más que los demás? Hermanos, la gloria de Dios reside más en nosotros que en los demás, en los que han nacido de nuevo. ¿Qué hacemos más que los demás? Si el Espíritu de Dios mora en ti, ¿qué haces más que los demás?
¿qué cosas hacemos por encima de los hijos de este mundo? Si el Espíritu de Dios está en mí, y ustedes saben que no pienso así, pero solo para hacer algo claro, si el Espíritu de Dios mora en mí, pero odio igual que el impío, que el borracho, que el drogadicto, soy igual de flojo que el perezoso, perdono más lento que el que no es creyente. Mientras que todos devuelven bien por bien, nosotros debemos devolver bien por mal. Eso es hacer más que los demás. Otros saludan a sus hermanos, abrazan a los que comparten sus mismas ideas y opiniones, pero nosotros debemos delimitar nuestro respeto a eso, sino no solo eso, sino amar a nuestros enemigos. De lo contrario, ¿qué recompensa tendremos? Si me acerco solo al que me cae bien, ¿qué recompensa tengo? Nada. Si no me acerco al que viene de visita, digamos, porque prefiero estar con el que me cae bien, ¿qué recompensa tengo? Si sirvo solo al que me agrada, ¿qué recompensa tengo? Si sirvo solo al que sé que más adelante también me va a servir de regreso, ¿qué recompensa tengo? Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Recordemos que Jesús enseñó aquí el carácter de los ciudadanos de su reino, los ciudadanos del cielo. Debemos esperar ese carácter que sea diferente, que se vea diferente. Y hay muchas buenas razones por las que nosotros podemos hacer estas cosas como creyentes. Déjenme darle 3. Afirmamos tener algo que otros no tienen. Afirmamos haber sido renovados, arrepentidos, redimidos por Jesucristo. Eso es suficiente para poder amar y perdonar. De hecho, decimos tener algo que otros no tienen. Hemos sido renovados, hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos sido redimidos por Jesucristo. Y aún así no puedo perdonar y amar. Decimos que podemos hacer todas esas cosas porque Cristo nos fortalece. Su Espíritu mora en nosotros, pero luego cuando se trata de amar y perdonar, no puedo. Tenemos el Espíritu de Dios morando en mí y tenemos un futuro mejor que aquellos que no tienen a Cristo. Tenemos la eternidad en los cielos con el Señor, pero no puedo. Finalmente, nuestro Salvador concluye este tema exhortándolo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ser perfectos? ¿Puedes? ¿Te refieres a no enojarme nunca porque alguien se equivocó? ¿A poner la otra mejilla cuando me atacan? ¿Te refieres a bendecir a los que me hacen daño? Rabí, maestro, si lo que dice es verdad, si esto es lo que se entiende en la ley del Antiguo Testamento, entonces no importa cómo me vea, no importa cómo me vista, no importa cómo hable, no importa qué haga, todos debemos llegar a una conclusión. Estamos perdidos. ¿Ser perfecto como Él es perfecto? Si eso es lo que llegaste a concluir igual que yo, excelente. Son buenas noticias. Si sigues buscando cómo agarrar una curva y buscar alguna manera de autojustificarte, hay un problema. Pero si llegaste a pensar estoy perdido, no puedo, Jesús respondería: excelente, justo ahí es donde quiero que estés, que entiendas, no puedes, no está en ti, no puedes. Ahora, hijo mío, te ayudaré a vivir según los principios del reino, porque yo soy el rey y moraré en ti. Te vacías por completo para que Él viva en ti. El estándar es imposible de cumplir, pero Dios no debía de rebajarlo. Si Él rebajaba el estándar, no sería Dios, porque de nuevo, aquel quien es perfecto no podía establecer un estándar de justicia imperfecto.
Ahora, hermanos míos, por favor acompáñenme, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Él no podía ser un estándar que sea menos que perfecto. Y como Él no podía hacer eso, la maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha cumplido ese estándar a nuestro favor. Esa es la verdad. 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No puedo, pero la maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha cumplido ese estándar por mí, si has creído en Él. Si dijiste no puedo, perfecto. Vacíate de ti mismo porque no puedes y llénate del Señor, quien sí lo hizo. Con eso terminamos. Así comienza la vida cristiana, hermanos míos. No comienza demostrando que estamos a la altura, que podemos, que sabemos, que sé, que actúo como debería de ser. Comienza reconociendo que no estamos a la altura, que estoy perdido. No puedo. Somos pobres, indefensos como niños, enfermos de pecado, necesitados de un gran médico. Y entonces escuchamos la buena noticia del Evangelio cuando Jesús dice: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Por aquellos que dicen no está en mí, sino en Él. Al confiar en Él, nuestros pecados son perdonados. Dios es nuestro Padre cuando confiamos en Él. Y así Jesús nos demuestra a todos nosotros que necesitamos justicia que nosotros mismos no podemos comprar ni llegar. No puedo amar a mi enemigo, Señor. He fallado. Ayúdame. Ayúdame. Y a esto Pablo responde, Romanos 3:21-22. Está para atrás, si está en el 2 Corintios. Romanos 3:21-22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Es lo que estamos leyendo ahorita. Mateo está confirmando la ley y los profetas. 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Esta justicia de Dios confirmada para todos los que creen. ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? La ley expone nuestro corazón, expone nuestro pecado. Eso es lo que estaba pasando al inicio. La ley expone que jamás podremos justificarnos por nuestras propias obras. Jamás voy a poder amar a mi enemigo como Cristo me amó a mí. Y a esto el libro de Mateo todavía explica más a fondo qué es el amor de manera práctica. Y de nuevo, repitiéndome, orar por los enemigos, orar por la conversión de ellos, orar por el arrepentimiento de ellos, bendecirlos. Eso es lo que debe estar en tu mente hoy. La oración de Jesús tiene en mente aquí siempre orar por el bien del enemigo. Eso fue lo que Jesús hizo mientras estaba en la cruz, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego más adelante, Esteban, ¿recuerdas? Hechos capítulo 7, todas las personas lo apedrearon y cuando estaba de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomen en cuenta este pecado. Y estos son ejemplos de obediencia al mandato de Jesús. ¿Cuál es el mandato? Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Nuestros corazones deben anhelar la salvación de ellos. Romanos 10:1 dice: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por su salvación. Ese es Pablo orando por los judíos. ¿De dónde viene el poder para amar así? Te pregunto. ¿De ti? Oro por su salvación. ¿Cómo podemos hacer esto? Imagínense todos ustedes hoy lo asombroso que sería este mundo si se manifestara el amor real de esta manera por todos nosotros. Imagínense cómo sería esta iglesia si manifestáramos el amor de esa forma. ¿Podría haber algo que muestre mejor la verdad o que muestre mejor evidencia del poder restaurador del Espíritu de Dios en nuestras vidas que practicar esto como iglesia? Amar a tu enemigo. Permítame compartir la respuesta de Mateo.
Bienaventurados ustedes cuando los insultan, los persigan y digan toda clase de calumnias contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa en el cielo es grande, pues si persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, así lo hicieron. Así que hermanos, Jesús dice que no solo podemos soportar el maltrato del enemigo, sino que también podemos regocijarnos en él. ¿Por qué podemos regocijarnos en el maltrato, la aflicción, el sufrimiento? Porque nuestra recompensa en el cielo es grande. Amén. Eso significa, entonces, en última instancia, este mandato de amar a tu enemigo es un mandamiento de poner tu mirada, tu corazón, tu mente en los cielos y no esto. Arriba, mi morada en los cielos con el Señor por toda la eternidad. Es un mandato para que entiendas, aprendas, tú y yo, esto que está pasando no es nada comparado con mi Señor y mi Salvador, mi Padre Celestial. El mandamiento de amar a tu enemigo es un mandamiento de encontrar tu esperanza y tu satisfacción, tu deleite en Dios y sus recompensas. Eso es lo que está pasando. Estamos aprendiendo a poner a Dios por encima de todo, por encima de lo que siento y entender de que hubo alguien que me amó antes de lo que haya dicho o hecho esta persona. Hubo alguien que me escogió antes de lo que haya dicho, hecho o no hecho esta persona. Hubo alguien que me escogió, que me llamó, que puso su nombre en sus manos y que derramó su sangre para demostrar su amor mucho antes que lo que cualquier otra persona haya hecho en contra de mí. Por tanto, Señor, gracias. Así que amar a tu enemigo no te garantiza la recompensa del cielo. Valorar la recompensa del cielo te da la fuerza para amar a tu enemigo. ¿Qué tanto esperamos el cielo? Es la pregunta entonces. Y de nuevo, y esto es lo último. Al comienzo, si ustedes miraron, la imagen era un carro 4x4 y decía amor en terreno difícil. Y cuando yo estaba escribiendo la prédica, y esto es muy real y espero que sea lo mismo con ustedes o que haya sido mejor con ustedes que conmigo. Incluso cuando estaba escribiendo todo lo que escucharon, debo decirles, yo había pecado desde el mero inicio. Porque cuando dije amor en terreno difícil, la primera imagen que pensé es, yo soy el carro y el terreno difícil es la otra persona, porque es tan complicado navegar por medio de su vida. Pero al terminar de escribir el sermón, cambié completamente de opinión. Yo soy el terreno difícil del carro de Dios. Yo lo soy. Dice que todo lo que hemos hablado no es para prepararte para amar a alguien más, que es tan difícil amar al otro. Todo lo que hemos hablado es para reconocer mi corazón es engañoso y perverso. Necesito al Señor más que nada. Oremos. Dios, gracias por la manera que hablas, Señor, por hablar a mi vida de esta forma y revelar mi orgullo incluso, Padre. Ayúdame a amar, Dios, correctamente. Ayúdame a no poner excusas, Señor. Ayúdame a reflejar un amor costoso y real, Dios, que te honre a ti, que te exalte a ti. Alguien, un hombre, una mujer que ha aprendido, Señor, a deleitarse completamente en ti, mi Dios, sin importar lo que sucedan, lo que digan, lo que no hagan o lo que hagan. No quites el gozo de tu salvación de mi corazón, Señor. Mucho menos que sea yo responsable, Señor. Enséñame a vivir para ti, Señor. Trae tu salvación a mi vida, mi Dios, por favor. Amén.